video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola a todos, mi nombre es Elías Ángeles Hernández, profesor de asignatura en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, actualmente impartiendo la asignatura de contratos civiles. En esta ocasión abordaremos un contrato, el primer contrato que está contemplado en el Código Civil para el Estado de Hidalgo, denominado contrato de promesa. Para empezar, veremos lo que entendemos por el contrato de promesa. Nos dice este concepto doctrinal. La promesa de contratar o promesa de contrato es aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual una o las dos partes se obligan a celebrar dentro de un determinado plazo un contrato futuro, de conformidad con los elementos esenciales que al efecto se precisa. Para Ricardo García Treviño, el contrato de promesa consiste en que una o ambas partes se comprometen a celebrar dentro de cierto tiempo un determinado contrato que no pueden o no desean celebrar por el momento. Para otro autor ya muy conocido dentro del ámbito civil, Rafael Rojina Villegas, la promesa de contrato, antecontrato o contrato preliminar son los nombres que se asignan a esta figura jurídica. La promesa es un contrato por virtud del cual una o ambas partes se obligan, dentro de cierto tiempo, a celebrar un contrato futuro determinado. Para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Esto es lo que nos dice este autor. El concepto legal, es decir, aquel concepto que nos ofrece el Código Civil para el Estado de Hidalgo en el artículo 2225, solamente se limita a decir que puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Otras denominaciones, bueno, este contrato también se le conoce o tiene otros calificativos, como es el precontrato, antecontrato, contrato preliminar, contrato preparatorio, promesa de contrato, contrato opción, contrato prometido y pacto de contraendo. La utilidad práctica y el tipo de obligación. Recordemos que en derecho hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. En este caso vamos a ver qué tipo de obligación contempla el contrato preparatorio o la promesa de contrato. La utilidad práctica que encierra la promesa de contrato consiste en que es un medio jurídico para asegurar la celebración de un contrato futuro. El contrato preparatorio solo tiene una función jurídica y no una función, pues, de carácter económica. Por regla general, los contratos al mismo tiempo que tienen una función jurídica cumplen otra función de tipo económica, por ejemplo, la compraventa. Sin embargo, excepcionalmente, la promesa de contrato solo tiene una función de tipo jurídico, es decir, asegura la celebración de un contrato futuro. En este contrato no se estipula que se entrega la cosa y se recibe el precio o el dinero, solamente se asegura la celebración de un contrato futuro. Por eso es que tiene una función jurídica y no tanto una función económica. La función económica ya estará en el contrato de compraventa. En ese sentido, en virtud de que en la promesa solo se asumen obligaciones de hacer, aquí no hay una obligación de dar, solamente es hacer, en la cual consiste en la celebración de ese contrato. Es decir, en esas obligaciones no va implícito ningún movimiento de riqueza. No se entrega la cosa y no se recibe el precio. Por lo cual no hay en el contrato preliminar una función económica, solo una función jurídica. Es decir, la función de crear obligaciones para las partes y así asegurar la celebración de un contrato futuro. Solamente es una obligación de hacer, no es una obligación de dar, solamente tiene una función jurídica y no económica porque no hay ese intercambio como ya es o como ya se lleva a cabo en la compraventa.
La función jurídica de este contrato es asegurar la celebración posterior de un determinado contrato cuando las circunstancias de la eventual operación impiden que tal contrato se realice de momento. En algunas ocasiones no se puede o no se quiere celebrar por el momento el contrato definitivo, pero hay interés en que se celebre con posterioridad. En estos casos se hace una promesa para asegurar la celebración del contrato definitivo. Hay una obligación de hacer y ese hacer es la celebración de ese contrato. Por otro lado, el objeto de la promesa de contrato es precisamente el contrato definitivo. La promesa genera una obligación de hacer, la cual consiste en celebrar un contrato definitivo de acuerdo con los datos característicos y demás particularidades que las partes han determinado en la promesa misma. Vamos a ver cuáles son las partes en el contrato de promesa. En el contrato preparatorio hay dos partes, que es el prominente o prominentes, quienes se obligan a celebrar el contrato futuro, y los beneficiarios, en favor del cual se obliga el prominente a otorgar el contrato futuro. Cuando ambas partes se asumen recíprocamente la obligación de celebrar el contrato prometido, la promesa será bilateral. De lo contrario, si tan solo una parte se obliga a ello, la promesa es unilateral. En caso que la promesa sea bilateral, ambas partes son a la vez prominentes y beneficiarios. En la promesa unilateral, una parte es el promitente, que puede ser el comprador o vendedor, quien es el que está obligado a celebrar un contrato futuro determinado, promesa de venta o promesa de compra. La otra parte es el beneficiario, quien en cambio no asume ninguna obligación, simplemente acepta la proposición de su contraparte, ya sea de comprar o de vender, de suerte que queda a su arbitrio exigir o no, a su debido tiempo, la celebración del contrato definitivo correspondiente. En la promesa bilateral, por el contrario, ambas partes son promitentes y beneficiarios recíprocos, de modo que mutuamente se pueden exigir el cumplimiento de la obligación de hacer, consistente, como ya lo comentamos, en la celebración o firma del contrato definitivo. El planteamiento de la demanda para exigir la formalización del contrato de compraventa y por ende su elevación a escritura pública es erróneo. Al ser un contrato preliminar, el actor solo puede exigir la celebración del contrato definitivo, conforme a los términos y condiciones previstos en el contrato de promesa. Vamos a ver los diferentes tipos de promesa que existen o que contempla nuestra legislación. Promesa de venta. La promesa de venta es un contrato por medio del cual una persona, es decir, una de las dos partes, se obliga a vender una cosa y la otra está conforme con esa obligación, pero sin obligarse a comprar. Existe solo la obligación para el propietario, que es el único que se ha obligado, en este caso, a vender, pero constituye una obligación definitiva si es aceptada por el beneficiario y queda al arbitrio de este exigir o no su celebración. Es decir, es un contrato unilateral. Solamente una de las dos partes se obliga, en este caso se obliga a vender, y la otra solamente es beneficiario, que no se obliga necesariamente a comprar. La promesa de compra. La promesa de compra es un contrato por el medio del cual una persona se obliga a comprar una cosa por un precio determinado sin que la otra se obligue a venderla. Existe solo la obligación para el comprador, que es el único que se ha obligado a comprar, pero constituye una obligación definitiva si es aceptada por el beneficiario y queda al arbitrio de este exigir o no su celebración. Aquí también es un contrato unilateral porque solamente una de las dos partes se está obligando. Y la promesa de compraventa. La promesa de compraventa es un contrato por medio del cual ambas partes se obligan recíprocamente, es decir, una se obliga a comprar y la otra se obliga a vender una cosa a cierto precio en determinado plazo. En otras palabras, es aquel contrato en el que las partes se obligan a celebrar un contrato de compraventa dentro de cierto tiempo. Es un contrato bilateral o sinalagmático, es decir, las dos partes tienen
obligaciones. Una se obliga a vender y la otra se obliga a comprar. Aquí no hay beneficiarios, aquí las dos partes son promitentes. Ya en la práctica podemos ver que puede haber ciertas confusiones o puede ser el contrato de promesa utilizado de manera errónea, ¿sí? Vamos a hacer algunas especificaciones. Dice promesa de venta, que es un auténtico contrato de compraventa. Promesa de venta o promesa de compraventa. Si en él se estipula la ejecución de prestaciones, la entrega de la cosa y del precio, o solo una de ellas, si se satisfacen elementos necesarios para la existencia de la compraventa, si contiene elementos que pertenecen a operaciones definitivas, como el pago del precio y la forma en que debe ser pagado, o se establece que se entregue la cosa en alguna cláusula, o cuando se llenan las formalidades de la compraventa, podemos decir que no se refiere a una promesa de contrato, sino en realidad se está celebrando el contrato definitivo, que en este caso sería el contrato de compraventa. Recordamos que al principio comentamos que este contrato tiene una finalidad o una utilidad jurídica, más no económica. Entonces, si en el contrato se estipula estos 4 puntos, pues en realidad no estaremos hablando de una promesa, sino estaremos hablando de un contrato definitivo. Promesa de compraventa, que es en realidad compraventa a plazo. Si en el contrato de compraventa se estipula lo siguiente, que el valor de la enajenación del precio se debe cubrir en diversos abonos, que dichos pagos deben ser desde luego hechos por el comprador, que al acabarse de pagar el precio se otorgará escritura pública relativa, que el comprador tendrá la posesión de la finca en el momento de celebrarse el contrato, no se refiere entonces a una promesa de contrato, sino en realidad se está celebrando una compraventa a plazos. ¿Sí? Entonces puede haber cierta confusión, recordando en todo momento que el contrato de promesa solo tiene una función jurídica. Es una obligación de hacer. Ese hacer consiste en la celebración del contrato definitivo, más no de dar. Promesa de compraventa, que en realidad es una compraventa con reserva de dominio. Si en la compraventa o en la promesa de compraventa estipulamos que el promitente vendedor se reserva la propiedad del objeto hasta que el promitente comprador cubra totalmente el precio, o si se conviene que el promitente comprador entre en posesión de la cosa al momento de celebrarse el contrato, entonces no se refiere a una promesa de contrato, sino en realidad se está celebrando una compraventa con reserva de dominio. Entonces debemos tener mucho cuidado y entender que la esencia del contrato de compraventa o el precontrato o el contrato preliminar tiene una utilidad meramente jurídica y la obligación es de hacer, más no de dar. Entonces, cuando se contemplan estas situaciones o estas cláusulas, pues no es un contrato de promesa, sino tiene ya otra finalidad. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la denominación de los contratos? Contratos, su naturaleza depende de lo convenido y no del nombre que se les dé. Es intrascendente que en un procedimiento natural las partes de un contrato lo denominen con determinado nombre, dado que éste no hace el contrato, ya que la esencia del mismo está más allá de su autonomía y depende de la naturaleza de las cosas. Supuesto que las definiciones legales de los actos jurídicos no están a la disposición arbitraria de las partes, sino que se circunscriben al orden público. Además, la naturaleza jurídica de los contratos no puede cambiar por el solo hecho de que los contratantes los denominen de modo diverso al que legalmente le corresponde. Habida cuenta que para su cumplimiento solo debe atenderse a las prestaciones y al objeto de ellos convenido. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de promesa, aunque en nuestro escrito, en la parte superior de nuestro contrato, diga contrato de promesa, tenga esa denominación, pero si del contenido se desprende que en sí no es un contrato de promesa, que ya tiene obligaciones de dar, pues el contrato no será de promesa, aunque tenga ese nombre. Así nos lo establece en esta tesis
aislada. El contenido obligacional, bueno, creación de obligaciones de hacer, ya lo hemos comentado. El contrato de promesa tiene como efecto exclusivamente el de producir obligaciones de hacer, consistentes en la celebración del contrato definitivo, es decir, no se transmite el dominio de la cosa. Cuando ya se transmite el dominio o se recibe el precio, entonces ya estaremos hablando de un contrato de compraventa. Aunque en el contrato se establezca en el título como contrato de promesa, con lo que acabamos de leer de la tesis aislada, dice que no importa el nombre que se le dé, sino la esencia, más que la forma, lo que importa es el fondo. Aquí hacemos referencia a este artículo, el 2227, la promesa de contrato solo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. En esencia, lo que aquí resaltamos es la obligación y la utilidad que tiene este contrato de promesa, el cual en la práctica sí es muy utilizado, pero muchas veces utilizado de una manera incorrecta. A veces se llevan a cabo, se redactan contratos de promesa que así se especifican en su título. Sin embargo, si analizamos el contenido, vemos que ya se estipula la entrega o la posesión de la cosa y se especifica que en ese momento de firmarlo se otorga una parte del precio convenido, lo cual desvirtúa totalmente el contrato de promesa. El contrato de promesa solamente tiene la obligación de hacer. Ese hacer es que en un momento posterior se celebre el contrato, más no que en ese momento se hagan las prestaciones recíprocas, porque entonces en este momento ya no hablamos de un contrato de promesa, hablamos de un contrato de compraventa o en abonos o con reserva de dominio. Es por ello que es muy importante conocer tanto la utilidad que tiene este contrato como el tipo de obligación, para que al momento de redactar un contrato de promesa tengamos presente que solamente genera la obligación de hacer y no de dar, y que su utilidad es jurídica y no económica. Por el momento es todo, me despido, esperando que esta información sea de utilidad. Muchas gracias.